En esta primera parte del material audiovisual voy a resaltar aspectos relevantes de la evaluación pedagógica y cognición, un material documental del autor Flores del año 1999. Uno de los aspectos que considero esencial mencionar es el valor de la experiencia formativa, haciendo énfasis que el docente requiere de la confirmación por parte del educando de que definitivamente esa experiencia generada en el proceso de enseñanza-aprendizaje llegó. Ciertamente, desde el punto de vista evaluativo, es necesario el docente tenga que evaluar pues todo este proceso de aprendizaje adquirido por el educando. Sin embargo, en lo que respecta a la cultura venezolana, nos encontramos con que la evaluación pareciera ser más que propiciadora de la oportunidad de seguir aprendiendo, es precisamente todo lo contrario, que es catalogada como filtros, donde pareciera que la idea fundamental no es lograr que avance el educando en todos estos niveles que corresponden al sistema educativo, sino por el contrario crear limitaciones y muchas veces obstáculos donde no le permiten al educando precisamente avanzar en estos procesos de aprendizaje. Es fundamental señalar que la evaluación, por lo menos en esta cultura venezolana, como ya mencioné, más que propiciar ese aprendizaje, crea filtros y de alguna manera pues detiene todo este interés del educando por seguir avanzando en un proceso de formación que debería estar orientado a que este educando se motive cada día más a seguir aprendiendo nuevas cosas para enriquecer su postura como profesional. También es cierto que la evaluación, considero desde mi postura como educando, o sea, como alumno pues de todos estos procesos de enseñanza-aprendizaje, he considerado siempre que las evaluaciones parecieran coartar o detener ese potencial del educando cuando durante estas actividades evaluativas no puede sentirse libre de expresarse armónicamente con todo ese conocimiento, en vista de que el mismo temor, porque estoy siendo evaluado, no voy a demostrar en esencia o en total capacidad lo que quiero demostrar o lo que sé en un determinado momento. Entonces casi siempre estas evaluaciones pareciera, y más en la cultura venezolana, estar determinadas también desde el punto de vista cuantitativo, que te miden por una nota, pero a veces una nota obtenida por un estudiante no representa verdaderamente el potencial de ese educando en un determinado momento. Otro de los aspectos rescatables de la lectura indica Flores en este texto de evaluación pedagógica y cognitiva que algunas experiencias educativas tergiversan el valor y el concepto de la educación. Estoy totalmente de acuerdo, en vista de que actualmente laboro en una institución privada que está orientada a la formación de jóvenes en el campo laboral y tengo la grata experiencia de estar rodeado de muchos docentes y observo que no todos ellos están dirigidos a cumplir con una función formadora del aprendiz. En este caso, estos jóvenes que se forman en estas áreas son denominados aprendices bajo el Programa Nacional de Aprendizaje. Y el docente que está allí para ciertamente impartir un conocimiento, promover también esa idea de lo fundamental que es aprender, conocer y de alguna manera promover y desarrollar pensamientos de estos educandos, lamentablemente van en función de ofrecer o tergiversar pues la función de la experiencia educativa al crear en este concepto de proceso de enseñanza-aprendizaje algo negativo para ese aprendiz. ¿En qué sentido? Llegan al espacio o al ambiente de aprendizaje y promueven esta autoridad como verdad absoluta, es lo que ellos dicen, promueven la idea de que ellos no van a graduarse o no se van a certificar en este proceso de formación, que van a aplicar una evaluación con el fin inmediato de
obstaculizar, si se quiere, pues ese objetivo, esa meta que tienes aprender en un momento determinado. Entonces yo considero que, bueno, lamentablemente esto no está ocurriendo solo dentro de este espacio donde yo me desenvuelvo, esto está ocurriendo a todos los niveles, donde pareciera que el docente se ha olvidado completamente del rol y la función importante que debe cumplir dentro de la sociedad y por ende dentro de cada espacio de formación, dentro de cada proceso de enseñanza-aprendizaje, donde su función principal definitivamente es promover en ese educando la posibilidad de seguir aprendiendo, de no crear precisamente esos miedos, esos temores en el educando, de que la educación me tergiversa a mí una experiencia educativa que debe ser más bien fructífera, que debe ser más bien enriquecedora para yo mejorar como persona y como profesional. Otro de los aspectos que considero fundamental mencionar en esta primera parte del material es sin duda una de las frases, la voy a parafrasear, del filósofo Sócrates: yo solo sé que no sé nada. Fundamental esta frase, particularmente siempre la asumo durante mi vida porque considero que el conocimiento es infinito. Por más que nos dediquemos a estudiar de manera permanente, de manera incansable, nos vamos a dar cuenta que el conocimiento es tan infinito que por más que deseamos y tengamos las capacidades, nunca vamos a poder abarcar todo un conocimiento existente. Por lo tanto, esto nos lleva de manera implícita a que debemos ser humildes. O sea, esta frase implícitamente lo que nos promueve es esa idea de ser humildes como ciudadanos, como profesionales, de comprender que por más que nos especialicemos en unas determinadas áreas, nunca lo vamos a saber todo. Y también nos promueve esa idea de que definitivamente debe existir ese trabajo cooperativo y colaborativo, porque dentro de cada organización, y si me dirijo especialmente a las casas de estudio como organización, es necesario pues que todos los profesionales aporten ideas y opiniones, argumenten precisamente esos aportes, porque todos los profesionales de alguna u otra manera se han preparado, conocen, y cada persona pues va a tener una habilidad, una potencialidad que probablemente la otra no tenga, y por lo tanto todos son fundamentales dentro de la toma de decisiones que se pueda generar dentro de un determinado contexto organizacional. Entonces, ciertamente esta frase pienso yo que debería ser tomada en cuenta en todos los contextos, básicamente porque en esta cultura venezolana el profesional pareciera que mientras más sabe, se comporta de manera más ignorante hasta las realidades sociales, denigrando muchas veces a las personas que no se han podido preparar por diversas causas, por falta de recursos económicos, por deseos de no hacerlo, sencillamente. También el solo hecho de que mientras más títulos tenga, mi comportamiento es totalmente erróneo con toda mi formación profesional, por el solo hecho de botar a la calle una basura que debe ir en los contenedores que corresponden, y el no comprender ese valor ni siquiera por mi entorno, de alguna manera ya estoy tergiversando pues toda esa experiencia de la que venía hablando, del sentido de lo que es la experiencia educativa. Continuando con la segunda parte del material audiovisual, rescato una de las ideas importantes de Flores en su texto ya mencionado de evaluación pedagógica y cognición, la parte o los aspectos fundamentales de lo que es la conciencia reflexiva, la atención crítica, lo que es la metacognición y el conflicto cognitivo. Particularmente la conciencia reflexiva es comprender que como educando, no solo es tener un conocimiento a través de un determinado proceso de enseñanza-aprendizaje, sino comprender para qué yo tengo ese conocimiento, que ahí es donde ingresa o entra esta parte de la atención crítica que yo tengo como profesional o educando en un determinado proceso educativo. Entonces, es comprender por qué porque estoy adquiriendo el conocimiento, con qué fin, para qué me va a servir esto. Evidentemente, cuando nos entramos en una realidad que es totalmente contraria a todo este proceso cognitivo que se me genera dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje, se me genera un conflicto cognitivo en vista de que la mayoría de las veces todo lo que se me enseña en un determinado proceso es sin duda
contrario a una realidad que yo estoy viviendo, a una realidad de la que yo formo parte, y se genera este conflicto cognitivo. ¿Cómo lograr nuevamente un conflicto o cómo lograr nuevamente un equilibrio cognitivo? Pues sin duda, bueno, cuestionar tanto todo eso que se me enseña, porque ese es el verdadero sentido de lo que debe ser la educación: pensar, cuestionar, verdaderamente todo lo que me están enseñando tiene una razón de ser, verdaderamente todo lo que yo estoy aprendiendo tiene algún sentido, y si lo relaciono con mi realidad, con ese día a día, en cuestionar hasta mi propia actuación dentro de una sociedad, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, cumplo realmente con los parámetros establecidos, lo que se espera como un profesional, en el caso de que ya como educando haya yo alcanzado un proceso formativo determinado y vaya a la práctica, o lo que denominan la praxis, para verdaderamente vincular esa teoría con mi realidad práctica. Entonces es allí donde el conflicto cognitivo, considero yo, es súper necesario, porque no podemos pretender asumir unas conductas pasivas, aunque este conflicto cognitivo, más que generarse dentro del campo, debería generarse dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, al no pretender que el docente pues tiene una verdad absoluta, y comprender que yo como educando dentro de ese proceso pues también tengo ideas fundamentales que aportar, opiniones, y cuestionar, y aunque sea completamente contrario a las posturas del docente, pues también válida mi forma de ver las cosas, o lo que se pudiera estar discutiendo dentro de esa situación curricular que se esté desenvolviendo dentro de la dinámica proceso de enseñanza-aprendizaje. Una de las situaciones también que se manejan dentro de este texto es la parte de lo que menciona el autor sobre la propuesta minimalista de la educación básica. Me llamó mucho la atención esta parte dentro del desarrollo de la lectura, en vista de que aquí en la cultura venezolana muchas veces he tenido la oportunidad de escuchar personas cuando hacen mención, bueno, no importa, ingrésalo al área de educación básica, por lo menos para que aprenda a leer y a escribir, y por lo menos sepa lo básico de matemáticas para que se puedan defender en la vida. Ciertamente es un comentario que se hace mención básicamente a la familia menos favorecida desde el punto de vista económico, o cuando el estudiante, básicamente es así, cuando el estudiante lo consideran como que no nació con ese potencial de estudiar, o no tiene ese mayor interés de darle el valor a los estudios y vincularlo con un futuro, con un proyecto de vida a futuro. Y hacen mención de esto, pero me llamó mucho la atención porque pensé que era algo muy folclórico que se vivía dentro de la cultura venezolana, cuando lo observo plasmado dentro de este texto de evaluación pedagógica y cognición de este autor Flores del año 99, haciendo énfasis que definitivamente no necesariamente, como también lo mencionan durante el desarrollo de este texto, no necesariamente lo que nosotros aprendemos durante un proceso de formación lo vamos a aplicar. No necesariamente todo tiene que ser enseñado, no necesariamente todo tiene que ser evaluado. Y básicamente apuesto a que parte de lo que se debe realizar dentro de las revisiones del penso curricular, de cómo está orientado pues toda esta educación del venezolano, pues debe hacerse una revisión exhaustiva, porque muchas veces, estando dentro de los liceos, los jóvenes manifiestan, bueno, pero ¿de qué me va a servir estudiar, por ejemplo, química?, cuando probablemente ellos ni siquiera tienen idea de estudiar. En esta tercera parte del material audiovisual, ya para cerrar con esta presentación, rescato uno de los aspectos mencionados por Flores dentro del texto de evaluación pedagógica y cognitiva,
precisamente dándole un poquito de continuidad a la parte anterior, cuando indica que la realidad definitivamente está separada de una formación que recibe el educando. Y es allí precisamente donde vuelve a surgir este término interesante, perdón, interesante de mi postura profesional, que es el conflicto cognitivo. Porque al estudiante, al dedicar tantas horas de estudio a un proceso donde particularmente lo que uno espera, básicamente como profesional, es recibir toda una información o esas herramientas que me van a ayudar a defenderme en esa frase. Entonces, cuando nos encontramos precisamente en esa realidad y nos damos cuenta de que esto completamente está separado, pues evidentemente nos genera incertidumbre, mucho miedo y se genera ese conflicto cognitivo. Resalto aquí mi experiencia, como ya lo mencioné, mi carrera de base es trabajo social. Básicamente en el país son muy pocas las universidades que lo ofrecen a nivel de licenciatura en la profesión de trabajo social, y 2 colegios universitarios a nivel nacional que ofrecen TESOL en trabajo social. Entonces, básicamente, a diferencia de otros países, la profesión de trabajo social aquí en Venezuela forman al profesional sobre lo general de trabajo social. Sin embargo, no existen menciones de trabajo social, y entonces cuando el profesional egresa con unos conocimientos básicos ciertamente, pero no nos enseñan o no nos dan esas herramientas para defendernos en campos específicos. Por ejemplo, ciertamente el profesional está vinculado netamente a ese sujeto social, a ese sujeto de esa realidad que va a estar bajo estudio en un determinado momento. Particularmente, como ya lo mencioné, laboro en una institución donde se forman jóvenes para el campo laboral, y mi función básicamente es la orientación de estos jóvenes. Yo puedo tener fundamentos teóricos de la orientación, del mismo trabajo social, y cuando yo llego a este campo laboral específico, yo tengo que hacer una revisión de una información teórica y adaptar mi conocimiento a esa realidad, porque durante mi formación no se me fue suministrada la información de cómo yo abordar jóvenes bajo este concepto de formación laboral. Entonces yo como profesional, con las herramientas que tengo, adaptar mi formación a ese campo específico. Igualmente otros compañeros han tenido que estar en áreas gerontológicas, en áreas de comunidades, porque también es cierto que estamos, de alguna manera, contamos con herramientas para abordar a un sujeto en determinadas situaciones sociales, pero la carrera es muy amplia y nos permite de alguna manera insertarnos en muchos campos. Pero si yo estoy preparada para el área, todo lo que es referente al área educativa, yo pudiera estar en el área de básica, en el área de educación inicial, en el área de la parte de educación media, hasta en el área universitaria, pero a la par yo tengo que entonces, ¿verdad?, ir creando un currículo profesional que también me dé pistas a mí y herramientas desde el punto de vista de ese contexto donde yo voy a estar laborando con estos jóvenes. Entonces, manejar, básicamente, yo he apostado siempre a la realización de cursos y talleres, todo lo que tenga que ver con niños, niñas, adolescentes, precisamente porque es la población con la que yo más me he relacionado durante toda mi formación profesional. Tengo colegas que han estado siempre trabajando en el área de comunidades, por lo tanto, ellos deben ir apostando a una formación continua y profesional en lo que es el área del conocimiento más de lo que es la comunidad, de las partes políticas, porque en estos contextos se maneja más esta parte política de las leyes como consejos comunales, está haciendo énfasis también en la Constitución de la República, entonces va a variar. O sea, tenemos la base como profesionales, pero va a variar. Sin embargo, se nos hace cuesta arriba como profesionales, y ya hablando de manera general, no solo de trabajo social, sino yo pienso que esta desfase o esta realidad que nos estamos enfrentando como profesionales de que
nos dedicamos 4 o 5 años de formación cuando estamos en un determinado periodo, porque si seguimos apostando a la educación, vamos a pasar toda una vida estudiando, haciendo congresos, talleres, estudios de cuarto nivel, y cuando apostamos a tanto y nos damos cuenta que, bueno, particularmente yo lo digo como profesional, ya haciendo estudios de cuarto nivel en una maestría en educación superior, me decepciono cada día más de saber que, bueno, seguimos con lo mismo, estudiando toda una serie de paradigmas, de postulados teóricos que ya nos han venido repitiendo durante toda una vida como profesionales, y que sigue estando separado totalmente de una realidad que nos dice que se necesita un cambio radical, que es necesario ciertamente respetar pues todos unos postulados teóricos existentes, pero que es necesario, y no solo en Venezuela. Pareciera que esta situación de la educación de alguna manera en detrimento se está presentando en Latinoamérica y en el mundo en sí, porque verdaderamente cuando se dice que es educar a ese ser humano para que tenga una conducta apropiada, con su respeto en el medio ambiente, con un respeto por sí mismo y por su semejante, y nos encontramos que la persona, particularmente en una cultura venezolana, se prepara básicamente para denigrar al otro que no ha estudiado. Ya por ahí estamos partiendo de que la verdadera función educativa nos está llegando. Cuando cada vez que yo salgo de mi casa y observo a las personas el sencillo acto de tirar la basura a la calle, ahí comprendo yo que el mensaje educativo no está llegando. Ciertamente, muchos autores hacen mención de que la educación verdadera nace en el hogar, y que dentro de los contextos educativos, académicos, universitarios, como quieran denominarse, se va a enseñar, son las ciencias naturales, física, matemática. Yo entiendo que ciertamente dentro de estos contextos académicos no se pretenderá decirle al joven, a ese educando, cómo decir los buenos días, porque en casa deberían ya traer ese conocimiento, pero tenemos que comprender que tanto la familia, comunidad y escuela, uno de los de esa pirámide o de ese triángulo de relaciones, porque la gente de socialización, como es la educación, no puede actuar por separado de un hogar, por separado de una sociedad, en este caso como comunidad. Es necesario sin duda comprender que aunque otros lo estén haciendo mal, como profesionales debemos apostar siempre a hacerlo mejor, y rescatando parte del texto ya referido, cuando dicen que los alumnos o los educandos no son grabadores de información, deben ser constructores de sus propios conocimientos, y es apostar a eso. Actualmente tenemos una juventud que no está orientada hacia sus proyectos de vida, y esto es producto precisamente de esta desvinculación de todos estos procesos de enseñanza-aprendizaje que están inmersos en todos los subsistemas de educación. Y bueno, una de nuestra labor importante como profesionales vinculados directos e indirectamente con este sistema educativo, indistintamente de cualquier nivel en que se presente esta realidad, debemos apostar siempre a hacerlo mejor, a hacerlo correcto, darle ese valor verdadero a lo que es la experiencia educativa, no tergiversar el verdadero valor que busca el hecho de que cualquier ciudadano esté inmerso en todos estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Ciertamente durante el desarrollo de estos estudios de cuarto nivel hemos reforzado pues la existencia de todos estos modelos pedagógicos, igualmente los modelos de evaluación, todos con unas ventajas y limitaciones, pero considero que el docente dentro de cada espacio formativo pues debe brindar lo mejor de sí, a pesar de las limitaciones que puedan no solo existir en estas visiones de los modelos pedagógicos de evaluación, hasta las mismas limitaciones de esta misma realidad en la que estamos sumergidos todos los profesionales.
de muchas veces, bueno, una remuneración no acorde con el trabajo que estamos desarrollando, pero no debemos mermar nuestras funciones como profesionales que deben apostar siempre a dar lo mejor. Yo siempre me ato a la frase de que hay que ser como la flor de loto que aunque en el fango florece. Y ciertamente estamos en una situación educativa que nos está dando los mejores o nos está promoviendo los mejores valores, pero debemos, indistintamente de lo que nos rodea, que pareciera todo ser malo, debemos seguir apostando desde nuestra postura como profesionales, y más aún por una juventud que ya mencioné que no está orientada en su proyecto de vida, y si se van a encontrar con profesionales que no hacen bien su trabajo, pues no les vamos a promover ese sentido, ese verdadero valor de lo rico y lo divino que es estudiar, de aprender, de construir, de crear, de elaborar, o sea, de lo verdaderamente importante que es también lo que nos lleva a esta reflexión del texto, que es aprender a pensar. Aprender a pensar. Entonces, yo invito, bueno, a los usuarios que están viendo este material audiovisual, bueno, a cuestionarse todo esto que hemos aprendido durante todas nuestras vidas y verdaderamente hacer esa atención crítica a todo este aprendizaje y cuestionar, pues verdaderamente esto es lo que me enseñaron, valió la pena, para qué me ha servido, ha contribuido a mí, ha contribuido a lo que yo hago, a mi desenvolvimiento como ciudadano dentro de una sociedad, porque lo que se espera es eso, pues, que no seamos simplemente unos depósitos de información, sino ir un poquito más allá siempre, de cuestionar, de averiguar, no quedarnos con lo que nos enseñan en las casas de estudio. Particularmente a las personas que me rodean, yo siempre les digo, no pretendas tú esperar que todo lo que deseas aprender te lo va a enseñar una persona. Es la vida misma, a través de nuestras casas de estudio, a través de nuestra experiencia de vida. Todo esto forma parte de una formación como persona, y no debemos desmeritar ningún aprendizaje, venga de donde venga. Es importante comprender que en todos lados hay aspectos negativos, pero también, como siempre dice la frase trillada de que las experiencias negativas nos hacen madurar más y nos hacen aprender más, pues definitivamente todo este planteamiento que yo he hecho probablemente de las posturas de algunos docentes, al hacerlo mal, yo siempre digo, bueno, ya yo sé que ese docente que ha estado allí en mi formación profesional, él me está enseñando que yo no debo ser como él. Entonces, partiendo de eso, pues del rescate y del valor de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y bueno, este material es tan sencillo, o la oportunidad pues que tuve a través de esta actividad académica de cuestionar también todo esto que yo realicé o leí en este texto de evaluación pedagógica y cognitiva de Flores. No pretendo asumir como verdadero, ni pretendo desmeritar la información del autor, pero quise vincularla o cuestionarla desde mi postura como un ciudadano común de la sociedad.